es que la notificación la hayan hecho en tu domicilio y lo haya hecho o un notario o un actuario de un juzgado, en donde todo lo que él ponga que pasó es como si fuera fe pública. Esas se hacen por medio de fedatarios. El actuario, el ejecutor, es de alguna manera, o el notificador en el Estado de México, porque ahí se dividen los dos, hay notificadores y hay ejecutores. Lo que hacen ellos en las labores de notificación o de ejecución, ellos tienen fe pública fuera del juzgado. En cambio, el secretario no puede tener esa fe pública fuera del juzgado, porque la idea es que es un secretario de acuerdos que va a dar fe de lo que hace el juez, entonces es el fedatario de todo lo que ocurre dentro del juzgado. Los actuarios, los notificadores o los ejecutores van a ser los fedatarios públicos fuera del juzgado. Esa es la idea fundamental. Ahora bien, pues bueno, que te notifiquen personalmente y ya. Y la otra opción, la otra condición que te establezcan es que aun cuando te notifiquen personalmente, tú comparezcas a juicio sin que sin que hayas podido comprometer la competencia de ninguna manera. Dicho de otra forma, si tú quieres, inicias el procedimiento y ese procedimiento no impusiste la excepción de incompetencia, pues te allanaste al juzgado que la dictó. Ahí sí no hay forma ni que puedas decir, no, el juez es incompetente para dictar la sentencia. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la fracción tercera. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque se tienen que cumplir esos dos aspectos cuando son pagos de deudas, cuando son reclamaciones de derechos personales. En el otro caso, pues son sobre derechos reales y ahí el estatuto que va a funcionar es precisamente el de las cosas, el estatuto real. ¿Por qué? Porque los bienes muebles o los bienes inmuebles deben de regirse conforme a la ley del lugar donde se encuentren, por la razón de que eso va a ser la que los va a vincular a un derecho determinado. No sé si así queda claro o todavía tiene duda, Tere, me tendría que decir. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces otra vez comparto y obviamente nos seguimos con lo que estábamos. ¿Ok? Comparto. Y aquí está, los pongo aquí arriba y ahí está. Ok. Bueno, pues ese es lo del artículo 121 constitucional. Entonces estábamos en esto, los efectos ejecutorios. Estábamos diciendo que técnicamente todos los códigos procesales de las entidades tienen regulación sobre la competencia indirecta internacional porque pues van a tener la posibilidad los jueces de ver si de veras pueden o no pueden ejecutar. En primera instancia dice, los códigos establecen la obligación del juez del foro para determinar la competencia directa, es decir, estudiar si el juez que dictó la sentencia la tuvo. Esa es la primera parte de todo el procedimiento de ejecución, pero no se pueden saltar esa parte. Después, sin entrar al fondo del asunto, porque no tienen esa facultad, o sea, si tuvieran de hecho de entrar al fondo del asunto, pues simplemente ellos debieron de haber seguido el procedimiento y eso es una asunción de que el juez que dictó la sentencia tuvo incompetencia. Pero no, ya si determino que él sí tuvo competencia para dictar la sentencia, pues obviamente la única forma en que puedo parar la ejecución es que tenga incompatibilidad con el orden público interno. Entonces, en esos casos, pues ahí sí, tendríamos que asumir que a lo mejor una sentencia va en contra del orden público interno y por lo tanto ya no la puedo ejecutar. Sin embargo, se debe determinar si aún con todo eso la competencia indirecta se determinan los tres elementos y no hay nada que le impida ejecutarla, pues entonces tendrá que dar procedencia al proceso de exequatur. Y el proceso de exequatur es un incidente. Es un incidente porque ya la cuestión principal no entra en discusión con el juez. Es un incidente porque lo único que falta para que esa sentencia sea aplicable es que se ejecute. Punto. Nada más. Por lo tanto, es obvio que por la importancia que tiene el proceso de exequatur,
puede ser objetivo de recursos, pero todos en efecto, en un solo efecto, e incluso puedes pelear el amparo, pero será para situaciones de efectos, no tanto para pelear fondo o forma. No puedes pelear en un amparo que haya inconstitucionalidad por parte del juez que dictó la sentencia, porque simplemente el juez aplicó el derecho que tiene en su procedimiento y por lo tanto no puede estar sabiendo cómo se manejan las cuestiones de amparo o cuestiones así. Obviamente, cuando un juez determina que si es procedente la competencia, acredita el documento auténtico y después verifica que hay cosa juzgada y no tiene ningún impedimento para ejecutar, pues entonces lo hará. Cuando más, así, cuando más, el juez podrá escuchar a las partes interesadas, pero la podrá escuchar, no dice ahí, las va a escuchar y les va a hacer caso, no, nada más las escuchará. Y entonces, si él considera que no es suficiente la, la importancia o lo que te diga la otra parte, pues se ejecutará. Y ahí sí ya no va a haber ni vuelta de hoja. Entonces, si se opta por la ejecución del acto, que recuerde que solo es para, que recuerden ustedes que solamente es para ejecutar sentencias, sino que para otros actos también se puede recurrir a la competencia, a la cooperación judicial. ¿Esto es a qué se refiere? Pues simplemente la ejecución de sentencia es una cosa, ejecución de sentencia, pero también es importante contemplar que la cooperación judicial va a ser para otros actos jurídicos, no solamente para la ejecución de sentencia. ¿Por qué decimos esto? Porque si el juez determina que la sentencia puede tener efectos ejecutorios, pues tiene que acudir a la cooperación judicial. Y la cooperación judicial es muy importante. Así que tendríamos que entrar en ese punto en estos momentos. Vamos a la cooperación judicial. Esta se refiere a la ayuda que recibe un juez distinto al del foro respecto de los actos judiciales o de ejecución de sentencias. Los principales actos a realizar pueden ser las notificaciones o emplazamiento, la recepción de pruebas o la ejecución de sentencias. Y por obvias razones, la cooperación judicial puede ser nacional o internacional. A ver, por aquí hay dos opiniones o dos mensajes que me dan. Dice Vargas Cruz, si un juez tiene competencia directa, pero no indirecta, las partes ya no tienen ningún recurso para la ejecución de sentencia, creo que aquí está confundiendo una situación. La competencia directa puede decir que el juez sí tuvo competencia, pero en la competencia indirecta, lo que yo tengo que determinar no es si el juez tuvo o no tuvo competencia, sino si puedo ejecutar o puedo no ejecutar. Es más, si puedo ejecutar totalmente la sentencia o solamente puedo ejecutar dos o tres partes. Aquí la situación es, la competencia directa, que es el estudio de la competencia del juez, se tiene que realizar, ese es de cajón. Y el juez puede en un momento dado decidir si él tiene competencia o no tiene competencia. Pero eso no quiere decir que esté reconociendo la sentencia. Nada más está diciendo si tiene competencia. ¿Por qué? Porque en cuanto a los efectos ejecutorios, tiene que realizar un segundo estudio. ¿Se puede o no se puede ejecutar? Si entonces empieza a buscar las causas por las cuales se debe de ejecutar una sentencia y no encuentra la razón, no encuentra la forma de poder ejecutar, pues no puede ejecutar. La, que el juez haya tenido competencia no obliga de ninguna forma al juez a ejecutar, salvo que sí pueda ejecutar la sentencia. Y me explico, no es tanto un galimatías, no es tanto una contradicción. Lo que pasa es que pudiste haber tenido competencia, pero y a lo mejor yo no puedo ejecutar. Voy a explicarlo con un ejemplo, Paola, y pongan atención todos. ¿Se acuerdan que les puse el caso de unos agentes comerciales que tenían una relación comercial con una empresa de productos de cosméticos naturistas y que les pagaban cada mes su comisión y que a medio año le daban un bono a medio año y le daban un bono en Navidad y que después tuvieron problemas y que la compañía tenía un servicio de arbitraje que iba a regular los problemas que había entre los agentes, los comisionistas y la empresa. Pero que tenía que ser en Houston, digo, en Phoenix, y que resulta ser que cuando les notificaba, pues como los mexicanos no iban a Phoenix,
pues resulta ser que el árbitro siempre les daba a los señores de esta empresa un laudo favorable por 2 o 3 millones. Bueno, posiblemente el laudo, porque es un arbitraje, porque es una situación en la cual generalmente se llegan a contratar y las personas que firman la cláusula de arbitraje se estarían sometiendo expresamente al arbitraje. Pero una de dos, nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Vamos a meterlo por vía laboral porque es una condición de trabajo, es una relación de trabajo. Y entonces lo metimos por vía laboral. Según el laudo de esta empresa, eran 3 millones de dólares, pero la única que compareció al procedimiento arbitral fue ella, la empresa. Nunca fueron los comisionistas. Entonces, desde mi punto de vista, cuando iniciaron el exequatur, porque sí lo iniciaron, ya nosotros ya sabíamos que el señor, el abogado de Baker and McKenzie, iba a decir, vamos a tener que negociar, porque aquí nos pueden poner un doble problema. Y yo lo había planteado así. Técnicamente, si yo estoy en una situación laboral y el laboral es de orden público y el laboral es para proteger a los trabajadores mexicanos, y aquellos hicieron su procedimiento muy cucos de que les resultó en una indemnización por 3 millones de dólares, aquí la situación es que yo tenía que volverlo inejecutable. Y entonces, para hacerlo inejecutable, primera situación, no se puede admitir una sentencia arbitral o judicial sobre un asunto que esté en estos momentos dirimiéndose ante autoridades judiciales mexicanas. Sí, puedo entender, la Junta no es una autoridad judicial, pero en materia laboral sí es la máxima autoridad. Y por lo tanto, no podía, le metí un primer pie en el sentido de, no puede el juez ejecutar un laudo extranjero, una sentencia arbitral extranjera, si entre las partes hay un mismo caso que se está resolviendo en tribunales mexicanos. ¿Cuál es la inteligencia de esto? Bueno, porque la lógica es muy sencilla. El juez no puede aplicar uno si el otro está pendiente. Para no emitir o ejecutar sentencias contradictorias, que sería una pérdida de tiempo, primero yo te pago 3 millones y después tú me reclamas otros 3 millones y vamos a tener que entregarlos. Pues yo no puedo ejecutar una sentencia si está siendo entre las mismas partes motivo de un litigio ante autoridades mexicanas. Ahí ya estaba el primer golpe. Segundo golpe, yo en la contestación del proceso de exequatur alegué, nunca hubo notificación personal, porque ya les dije que ellos, nada más con que esté el correo certificado, se entiende que es notificación personal. Yo no procedí, o sea, dije, en México se tiene que hacer la notificación personalmente, por vía de actuario o por vía de notario. La empresa no lo hizo así y por lo tanto nunca se notificó a la persona y por lo tanto es improcedente ese laudo arbitral. Y la tercera condición que yo les dije es, pues primero el orden público, porque como están las cosas pimiéndose ante una autoridad mexicana, el orden público debe prevalecer. A final de cuentas, ellos tenían un laudo de 3 millones de pesos, pero ya me había dicho el juez que miren que es bien raro que un juez le diga a uno qué es lo que va a decidir. Pero como yo le fui a dar esta clase al juez, el juez me dijo, no, pues entonces no vamos a poder ejecutar. Y no se iba a ejecutar. Entonces me da risa porque cuando ya se arreglaron las cosas, me dice el abogado que estaba llevando el exequatur, ay, qué interesantes son estos asuntos, ¿verdad? Hubiéramos dejado que esto siguiera su paso para ver qué resolvía el juez. Y yo me puse a reír en mis adentros porque yo ya sabía que no iba a proceder, ya me lo había dicho el juez. Y sí, le dije al pobre abogado para que no se sintiera mal, sí, hubiéramos seguido. Yo sabía que ya no que lo iban a votar porque no había forma de poderle ejecutar, porque todo lo que estoy explicando ahorita se lo expliqué al juez. Y él checando los artículos que él estaba diciendo, pues, pues propiamente se dio cuenta de que pues no podía hacer nada. Entonces, ahí está, señores, hay que saberle, porque simplemente hay gente que piensa que porque viene la sentencia de Estados Unidos, ya automáticamente tiene que ejecutarla. No es cierto, no es necesario. Ahora bien, esto es la situación de la cooperación que puede ser nacional e internacional. La cooperación judicial nacional está basada
en los códigos procesales de cada entidad federativa. Obviamente no es tan formal como la internacional porque se realiza mediante los documentos llamados exhortos. Y para muestra de las reglas nos remitimos a lo explicado en la competencia indirecta nacional. Obviamente el exhorto debe llevar una copia certificada de la resolución. Obviamente el exhorto debe estar autorizado por el juez y por el secretario de acuerdos que da fe. Obviamente el exhorto debe llevar los documentos insertos que se deba de realizar para poder hacer los actos ejecutivos. En este sentido, pues por ejemplo, si es una sentencia a notificar, pues debe llevar la copia certificada de la sentencia, digo, de la demanda, para que se pueda presentar ante la persona y se pueda llevar a cabo el emplazamiento. Si es para una prueba, pues debe de venir los insertos necesarios para la prueba. Si es una confesional, pues el pliego de posiciones o en sobre cerrado o en sobre abierto. En algunos estados, en el Estado de México, el interrogatorio de testigos lleva un interrogatorio escrito. Si lo vas a desahogar en el Estado de México, pues tu interrogatorio debe de ser escrito, abierto. Y si vas a notificar, por ejemplo, la rendición de un dictamen pericial, pues se tiene que hacer todos los trámites necesarios para que se pueda brindar la protesta de ley a los peritos y se pueda llevar a cabo la prueba pericial correspondiente. Además, debemos de tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 121. Y en este sentido, los dispositivos del Código Federal, de Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal son estos. Son los mismos que en la cooperación judicial internacional. Hay interrelación entre ambas leyes. La regulación del Código de Procedimientos Civiles del Estado Federal es una muestra de cooperación judicial nacional y la regulación legal local es supletoria de la federal, por lo que se aplica en la federal en los procesos de exequatur. Entendido por esto, los procesos de exequatur de trámites de cooperación judicial internacional, notificación o desahogo de pruebas en el extranjero tiene capítulo específico en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Solamente en los casos en que el Código Federal fuera omiso, entonces supletoriamente usas el del Distrito Federal o bien usas el Código de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa como supletorio. La base principal está en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Así las cosas, pues tenemos este resumen del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, principalmente algunos artículos. No puedo todos porque pues, tenemos también tiempo limitado, pero por ejemplo, el artículo 40. El artículo 40 nos dice, no procede la excepción de conexidad en los siguientes casos. A, cuando los pleitos están en diversas instancias. B, cuando los juzgados que conozcan respectivamente los juicios pertenezcan a tribunal de alzada diferente. Y C, cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero. No hay conexidad de la causa si el asunto está litigándose en el extranjero. Por lo tanto, no puede proceder. La excepción de conexidad consiste en la acumulación de expedientes para ser resueltos en una misma sentencia. Por su naturaleza, un proceso que se ventila en el extranjero no puede ser fácilmente acumulable porque estamos hablando de un juez que está en el extranjero y por lo tanto la conexidad es poco probable, no va a proceder. Pero si un proceso llevado en el extranjero pertenece a un tribunal de alzada distinto al del mexicano, ahí sí, por obvias razones, se limitó la conexidad en este caso. Un juicio iniciado con anticipación en el extranjero pudiese hacer declinar la competencia del juez mexicano hacia este y lo que se pretende es proteger al legislador porque el legislador va a decir, bueno, pues es que esta ley va dirigida a este tipo de casos o esta ley va dirigida a este otro. La idea fundamental es que el juicio iniciado con anticipación en el extranjero tiene que ser llevado hasta sus últimas consecuencias en esa parte del extranjero. Ahora, el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal nos dice, las diligencias judiciales que deban practicarse en el extranjero se cursarán en la forma que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles, los tratados y los convenios internacionales de los que los Estados Unidos sean parte. Si el demandado fuera extranjero, las copias de la demanda y de los documentos irán redactados en español con su respectiva traducción a la lengua del país extranjero a costa del interesado, quien deberá presentarla en el término que fije el tribunal y de no hacerlo,
deberá remitirse el exhorto en perjuicio de los del solicitante. Dicho de otra manera, cualquier otra cosa, pues dejaría en estado de indefensión a la persona a la cual se le va a notificar. Y obviamente la idea es que sí tenga todos los elementos para su defensa. Así que cualquier caso en el cual se tenga que notificar en el extranjero, hay que tener en cuenta que se presenta la copia tal cual de traslado, vamos a pensar, y se presenta la traducción correspondiente de toda la demanda, de todo el auto de admisión o del auto de desahogo de prevención y el auto admisorio, y se tiene que mostrar todos los documentos que fueran necesarios y su respectiva traducción para que entonces se pueda resolver el caso. Cualquier duda se resolverá de acuerdo con el principio de reciprocidad. Dicho de otra manera, como tú trates los asuntos que yo te mando, yo voy a atender los asuntos que tú me mandes. ¿Ok? Esto es lo que dice el artículo 108. El 193 es sobre juicios medios preparatorios. ¿Cómo se puede preparar un juicio? Pidiendo declaración bajo protesta contra el que pretende demandar, de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de un hecho relativo a su personalidad, a su posesión o tenencia. Es decir, dígase usted si es usted el representante legal de la empresa, porque como están hechas en el extranjero, a lo mejor no puedo saber. O bien, ¿cuál es la calidad de su posesión? ¿Con qué calidad o con qué título dice usted que es su posesión? Entonces, ahí ese tipo de situaciones se pueden verificar. Dos, pidiendo la exhibición de cosa mueble que haya sido de ser objeto de la acción real. O sea, necesito que el coche se esté entregado a usted, su señoría, porque si lo sigue teniendo otro señor, lo va a destrozar. Ah, muy bien. Como reserva, yo me comprometo a cuidar el coche. Ah, bueno. Entonces, que se entregue. Pidiendo el legatario o cualquier otro que tenga el derecho de elegir una o más cosas, entre varias, la exhibición de ellas, para que yo pueda decidir cuál voy a decidir, cuál voy a elegir. Pidiendo el que se cree heredero o coheredero o legatario la exhibición de un testamento, obviamente tendría que ser al albacea. Pidiendo el comprador al vendedor, el vendedor al comprador en el caso de evicción, la exhibición de títulos y otros documentos que se refieran a la cosa vendida. Pidiendo un socio comunero la presentación de los documentos o cuentas de la sociedad o comunidad al consocio o condueño que los tenga en su poder, pidiendo el examen de testigos cuando estos sean de avanzada edad o se hallen en peligro inminente de perder la vida o estén próximos a ausentarse a un lugar en que el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones y no pueda deducirse aún la acción por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía, pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hayan en algunos casos señalados en la fracción anterior, y pidiendo el examen de testigo u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero. Como esto lo implica, el juicio se puede preparar pidiendo la declaración de testigos en el extranjero para hacerlos valer en México o viceversa, testigos en México para hacerlos valer en el extranjero. Para todo eso se tiene que pedir la cooperación y se puede preparar el juicio con estos aspectos. Ahora bien, el tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían de los jueces del Estado cuyo derecho resultara aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia contenido del derecho extranjero invocado. Esto es propiamente el manejo que vimos en el sistema conflictual tradicional, pero manejado a nivel de cooperación judicial. Para informarse del texto, sentido, vigencia y alcance legal del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior Mexicano o bien ordenar o admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Esto es una reiteración de la fracción primera del artículo 14 del Código Civil, pero obviamente dirigido a que el juez tiene que tener las pruebas del derecho extranjero para que pueda resolver conforme a ese derecho. Ahora, el artículo 337 bis nos dice, la obligación de exhibir documentos o cosas en procesos que se sigan en el extranjero no comprende la de exhibir documentos o copias de documentos identificados por características genéricas. En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar
ni llevar a cabo la inspección de archivos que no sean de acceso público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales, y esto es para salvaguardar información confidencial del Estado, y por lo tanto los documentos que puedan solicitar los jueces extranjeros son de registros públicos, como el civil, el de la propiedad o el del comercio. Nada más. No puedes andar pidiendo que la Secretaría de Hacienda te exhiba tal o cual archivo, porque obviamente la Secretaría de Hacienda, al tener una labor fundamental dentro del Estado, no te lo va a permitir. ¿Ok? Muy bien. Artículo 362 bis. Cuando se solicitara el desahogo de prueba testimonial o declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente. Obviamente, estos pueden ser interrogados verbalmente, pero ustedes no van a subir, bueno, no sé ahorita con lo de las situaciones de las grabaciones, pero no sería técnicamente muy adecuado que se pusieran las grabaciones, aunque pudieran hacerlo. Sin embargo, pues la idea es que como van a ser declaraciones, pues lo más seguro es que también se mande la vía escrita, la vía legal, porque en la situación oral, pues el problema de la grabación es que no van a venir los subtítulos en el extranjero. En cambio de las actas, sí se puede sacar una traducción y esa traducción la puedes utilizar en el proceso internacional. También para ello será necesario que se acredite ante el Tribunal de Desahogo que los hechos en materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante. Se debe recordar que el interrogatorio de testigos en nuestro país requiere preguntas sobre tiempo, modo y lugar, de tal modo que el testigo explique lo que sabe. Si en un país extranjero se le hacen preguntas sobre las cuales las respuestas sean sí o no, eso en México conduce a una conducción de testigos y por lo tanto se debe desechar dicho interrogatorio por el juez mexicano y seguramente por el juez extranjero. Ahora bien, los exhortos internacionales que se reciban solo requerirán de homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Dicho de otra manera, solamente las sentencias se homologan, las notificaciones o el desahogo de pruebas no. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas u otros asuntos de mero trámite se diligenciarán, perdón, se diligenciarán cuando proceda sin formar incidente y de acuerdo con las siguientes reglas. Y en este caso, la diligenciación de exhortos y el obsequio de otras solicitudes de mera cooperación judicial procesal internacional se llevará a cabo por los tribunales en los términos o límites del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales. También a solicitud de parte legítima podrán llevarse a cabo actos de notificación o de emplazamiento o de recepción de pruebas para ser utilizados en procesos en el extranjero o en la vía de jurisdicción voluntaria de diligencias preparatorias previstas en el Código de Procedimientos de Civiles del Distrito Federal. Y los tribunales que emitan al extranjero exhortos internacionales o que los reciban, los tramitarán por duplicados, conservando este para constancia de lo enviado o de lo recibido o de lo actuado. Esta disposición implica que entonces en procesos de exequatur se tienen que hacer dos tomos, uno va a quedar como resguardo y el otro va a ser el original. Pero acuérdense que la autoridad judicial tiene la obligación de que todas las formalidades en expedientes estén prácticamente iguales que en el expediente original. Ok, las sentencias y demás resoluciones extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de que México se aparte. Si viene en un tratado o viene en una convención y de veras trata de ser protector, pues se tiene que tomar lo que viene en el tratado o en la convención. Los efectos de que las sentencias extranjeras o laudos arbitrales extranjeros produzcan en el Distrito Federal están regidos por el Código de Civil, el Código Civil Federal, por el Código Federal de Procedimientos Civiles y por el Código Civil del Distrito Federal y por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
En estos casos, pues hay que remitirse a la competencia indirecta internacional. Y por último, los artículos del 605 hablan de las sentencias, laudos o resoluciones que tendrán fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones. Y ahí vienen que se hayan satisfecho las formalidades, que hayan sido dictadas como consecuencia de una acción real, que el juez o tribunal sentenciados haya tenido competencia para conocer o juzgar del asunto de acuerdo con reglas reconocidas por la esfera internacional y que sean compatibles con las adoptadas por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Que el demandado haya sido notificado o emplazado personalmente a efecto de que se le garantice la garantía de audiencia, que tenga el criterio de cosa juzgada en el país en que fueron dictados o que no exista un recurso ordinario en su contra, que la acción que les dio origen no sea materia de juicio, que esté pendiente entre las mismas autoridades ante tribunales mexicanos y del cual se hubiera prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto carta rogatoria para emplazar hubieran sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o las autoridades del Estado, donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando no se hubiera dictado sentencia definitiva. Eso fue lo que hice yo para el asunto de la señora de los productos y de los cosméticos y para hoy otro señor que también le hice lo mismo. Después, que la obligación para cuyo cumplimiento sea procedido no sea contraria al orden público y que rellenen los requisitos para ser considerados como auténticos. No obstante el cumplimiento de las condiciones anteriores, el juez puede negar en cualquier momento la ejecución de la sentencia si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos. Esto es el principio de reciprocidad. Es decir, como tú me trates, yo te trato. Esa es la situación con estos criterios de cooperación judicial. El artículo 607 señala los documentos que deben acompañarse a los exhortos, que es copia auténtica de la sentencia, copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplieron las condiciones de notificación personal y el derecho de audiencia, así como la calidad de cosas juzgadas, las traducciones al español que sean necesarias al efecto y que el notificante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar de la homologación. Esas son las condiciones para que puedan proceder, en este caso, las cartas rogatorias. En cuanto al reconocimiento de la ejecución de las sentencias extranjeras, las reglas son: el tribunal competente para ejecutar la sentencia o la resolución jurisdiccional será el del domicilio del ejecutado. 2. El incidente de homologación que va a ser el motivo del proceso de exequatur tendrá que abrirse con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se les concederá término individual de 9 días para exponer excepciones a la ejecución. Esto debe de ser muy claro, no sobre el asunto principal, sino solamente sobre la ejecución, porque sí, lo están escuchando ustedes claro y conciso. En estos casos solamente se va a ejecutar, no se va a volver a retomar que si el asunto estuvo bien o que si tal prueba estuvo bien o que estuvo mal, no se va a tomar en cuenta eso, solamente es para ejecutar. Ahora, la resolución que se dicte en el exequatur será apelable en ambos efectos si se denegara la ejecución. Pero si se diera la ejecución, será en efecto devolutivo. Y acuérdense ustedes que en efecto devolutivo los casos se pueden seguir manejando y se pueden seguir sacando sin mayor problema, salvo que algunos jueces te dicen para prevenir daños a terceros, te conmino a que pagues una fianza para asegurar que el demandado no te sufra daños nada más así porque sí. También es bien importante que todas las cuestiones relacionadas a depositaría, avalúo, remate y demás relacionados con la liquidación o ejecución coactiva de una sentencia sean resueltos por el Tribunal de Homologación y que la distribución de los fondos resultantes del remate quede a disposición del juez sentenciador extranjero para que le dé fin a este finiquito de la manera que más le convenga. Eso es lo que se refiere a la cooperación judicial. Todavía tenemos dos más. Ni el tribunal, ni en primera instancia, ni el de apelación puede examinar ni decidir sobre la justicia o justicia del fallo. Que esos señores
puede ser uno de los motivos por los cuales no proceden. Quién sabe cuántas personas, cuando llega una sentencia extranjera, pueden decir, es que no procede porque es injusta. No, no se puede analizar sobre si es justa o es injusta. Lo único que yo como juez tengo la oportunidad de hacer, insisto, es ameritar o estudiar situaciones relacionadas con la procedencia, la competencia y sobre todo los efectos ejecutorios. Nadie me va a decir que no si yo digo que no tiene efectos ejecutorios. ¿Por qué? Porque en mi país las sentencias deben de rendirse de otra manera y por lo tanto no tienen valor ejecutorio. Pero esa es una decisión que va a tomar el juez. Puede ser por causa de utilidad pública, porque faltan documentos, por lo que gusten y manden, pero nada más puede resolver de esa forma. Si una sentencia, laudo o resolución judicial no pudiera tener eficacia en su totalidad, el juez puede admitir su eficacia parcial y la petición de la parte interesada, y a lo mejor no puedo ejecutar toda, pero sí puedo ejecutar una parte. ¿Ok? Ahora, estos son los del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Aquí vienen los códigos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en el Código Federal de Procedimientos Civiles están estos artículos, del 543 al 548, que son las disposiciones generales. Esto es que cómo se van a llevar a cabo, que la diligenciación puede también no solamente abarcar ejecución de sentencias, sino también notificaciones y recepción de pruebas. Que el Código de Procedimientos Civiles, Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone que los documentos públicos extranjeros deben de presentarse legalizados. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducta oficial no requerirían de legalización, que las diligencias de notificaciones o recepción de pruebas en el extranjero, en territorio nacional, para surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte. No es una regla, es que lo pidan las personas. Se me va a acabar ya el tiempo, faltan escasos 20 segundos y todavía nos faltarían unos 10 minutos más. Así que voy a cerrar la sesión actual y abro una nueva para finalizar el tema de hoy.